¡Japón con jamón! Imagina que no tuvieras tiempo para cocinar, o que nunca has aprendido, o ni siquiera tienes frigorífico en casa. Hoy vamos a vivir en Japón sin cocinar, y vamos a explicar cómo. Hace poco alguien nos preguntó, ¿en Japón es verdad que sale más barato comer fuera que prepararte la comida en casa? Vamos a hacer cuentas tú y yo. Nosotros somos 2 personas, ya pronto 3, ¿no? Sí. Y gastamos a la semana 7.000 yenes solo en comida. Es decir, al mes gastamos entre los dos 28.000 yenes. Por otro lado, comer fuera cuesta una media de 600 yenes por persona. Como somos 2, pues serían 1.200 yenes al día. Como se come mediodía y noche, pues 2.400 yenes al día. Es decir, 72.000 yenes al mes. Para nosotros nos sale 44.000 yenes más barato comprar nosotros los ingredientes y prepararlo en casa. Pero, siempre hay solución para todo. Hay gente que apenas está en casa, que siempre come fuera y no tiene por qué gastarse tanto dinero. Hay gente que se lleva la comida preparada de casa. Por ejemplo, los niños llevan obento a la escuela y algunos adultos llevan la comida al trabajo. Los obentos son unas cajas como esta. Sí, y meten la comida y llevarla, ¿no? Pero alguien tiene que preparar y cocinar. Algunos no tienen tiempo o no sabe cocinar y no quiere cocinar. Entonces en supermercado o konbini se venden ya obentos preparados, ¿no? También hay tiendas que se venden solo bento y podéis elegir los ingredientes que queráis. Y entonces hoy no vamos a cocinar en casa, vamos a ir a la tienda de obento juntos. ¡Ole! Aquí es, ¿no? Además lo bueno que es de 24 horas, ¿eh? Los eventos que venden aquí son de bastante más calidad que los que venden en el konbini. Además que tiene algo bueno, que lo puedes preparar por ti mismo. Tú te echas los ingredientes que tú quieres o bien lo compras ya preparado, que sale un poquito más barato. Lo otro se vende como al peso, ¿no? Depende de la cantidad de ingredientes que te eches, pues así te cobran más o menos. Por eso digo que son un poquito más caros que los de los konbini, pero también tienen bastante mejor pinta, ¿eh? ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Comidas! Como hemos dicho al principio del vídeo, hoy vamos a comer sin cocinar. No va a ser de la manera más barata. Estos obentos que hemos comprado no son los más baratos. Yo he cogido arroz y carne y verduras. Mi caso es un poquito más especial. No es un ovento normal, sino que tiene 4 compartimentos y tiene karage, que es pollo frito rebozado, una ensalada con gambas y brócoli, 3 albóndigas y esta hamburguesita que me la quería meter en pan de hamburguesa, pero no tenemos en casa. Nosotros hemos venido a casa a comer, pero en Japón es muy normal que la gente coma fuera. De hecho, en muchos konbini tienen zonas habilitadas para comer. Es decir, tú te compras un ovento en el konbini o cualquier cosa y te vas a esa zona habilitada y te lo puedes comer allí, en la propia tienda. Lo que pasa es que no recomiendo abusar mucho de los oventos del konbini. O sea, no son muy sanos. No está mal comerte uno de vez en cuando ya están las tiendas cerradas, cuando tienes alguna emergencia o algo, pero abusar... Si compras obento del konbini o supermercado, vas a gastar más o menos entre 400 yenes y 600 yenes. Pero realmente podemos buscar obento más barato. Y nosotros encontramos una tienda que cuesta un obento solo 250 yenes, ¿eh? Es muy barato, pero yo no lo haría. Es que al final ya no quiere comer en esa tienda. Te agobia siempre lo mismo, ¿no? Sí. Mira. Está leyendo la revista de gratis. ¿La revista de qué? Melones. De melones, ¿no? Hablando de comida, bueno, esto que te has comprado tú parecen melones, ¿no? No, pan. ¿Das pan? Ahora mismo estamos en una de estas zonas habilitadas para comer en el konbini y hemos tenido que comprar algo simbólico para poder sentarnos aquí, ¿no? Porque si no, pues aquí no podemos estar porque sí. Yo me he pedido unas patatas fritas, no sabía por cuál decidirme, había un montón de patatas fritas, de marcas, de sabores, así que al final he cogido una que pone Japan 100%, ¿no? Bueno. Niño llorando. Comprar oventos baratos, como ha dicho Yuko, joder, es que 250 yenes del ovento está muy bien. La verdad es que es un socorro para la gente que no tenga tiempo para cocinar, o no sepa cocinar, o no quiera cocinar. Lo que pasa es que no es lo más recomendable
ni tampoco es lo más sano, ¿no? De hecho, Yuko no lo haría, yo tampoco. Sí que es verdad que comparados con los obentos de los konbini, son un poco más sanos, porque son alimentos que están hechos en el mismo día. En el konbini llevan conservados ahí por no sé cuánto tiempo. Lo que pasa es que tiene una falta increíble de verduras, hay muy pocas verduras y por supuesto no hay nada de fruta, o sea, no es una comida equilibrada, no va a ser una dieta sana. Por eso, si alguno de vosotros tiene pensado venir a Japón a estudiar o a vivir solo, se puede ahorrar mucho dinero y mucho tiempo comprando estos obentos baratos en lugar de cocinar en casa. Pero nosotros no recomendamos que lo hagáis. Yo preferiría, aunque pierda más tiempo, cocinar en casa. Eso, como he dicho antes, para situaciones así de emergencia, de ay, no tengo tiempo, ¿qué hago? Me pillo un ovento y ya está. Pero no es bueno abusar, eso solamente para ese día y ya está. Además se pueden comprar más baratos que esos eventos. Por ejemplo, ramen instantáneo y cuesta alrededor de 100 yenes o más o menos, muy barato. Es muy fácil, es abrir, echarle agua caliente y esperar solo 3 minutos y ya está, ¿no? Cocinero profesional. Sí, pero no está alimentándote bien, ¿no? Eso. Pero mucha gente, sobre todo los hombres, viven solos y no tienen tiempo, no sabe cocinar, trabaja mucho y entonces llega muy tarde, ¿no? Por la noche a la casa. Para dormir. Y no tiene tiempo, ¿no? Entonces van a la tienda y compran y comen allí o para llevar y comen en casa. ¿Tú te acuerdas cómo era el gesto ese para salir pitando? Estamos otra vez sentados, no falla. Esta vez estamos en nuestras oficinas centrales de creación de vídeo, aquí donde venimos nosotros a pensar los vídeos que vamos a hacer para la semana y tal. Pero nosotros no somos personas de venir a este tipo de sitios a comer obentos ni nada, ¿verdad? Nosotros siempre defendemos eso de hacer la comida en casa porque además de ser lo más barato es lo más sano. Pero sí que es verdad que en Japón existe la cultura del ovento, ¿no? En reuniones de amigos, cuando se van al parque, por ejemplo, la gente se lleva el ovento, las cajitas estas con la comida preparada en su casa o las compran por ahí. Incluso también, ya hablamos sobre esto, pero la gente cuando se monta en el tren bala, en el Shinkansen, hay mucha gente que se compra oventos en la estación, ¿cómo se dice? Ekiben, oventos de estación de tren, y se los comen en el tren. O sea, fijaos cómo es, ¿no? El ovento de socorrido, que sería algo así, para que os hagáis una idea, como el bocadillo en España, ¿no? El ovento sería como el bocadillo para los japoneses. Pero en Japón pasó una cosa, que después del terremoto en 2011, mucha gente se rompió electrónico doméstico. Electrodoméstico. Electrónico doméstico. Electrodoméstico. Si tiene muchas cositas, se caen encima y estaba muy peligroso. Entonces en Japón estaba de moda tirar cosas que no necesitas o tener cosas mínimo. Eso se llama minimalista, ¿no? Vivir con poco, ¿no? Sí, vivir con poco. Algunos no tienen frigo en casa o el novio de mi amiga al principio no tenía platos frigoríficos y comen fuera o comen oventos y tirar, ¿no? Y era minimalista, ¿no? ¿Y ahora? Ahora ya ella compró. Ah, vale, que ahora viven juntos, ¿eh? Sí. Es que en Japón lo ideal es tener 3 comidas y una sopa y arroz. Entonces 4 cosas hay que cocinar en casa. Eso es demasiado, ¿no? Las mujeres compran oventos sin arroz. Entonces en casa hacen ensalada y sopa. Y ya las familias también compran. Tú sabes que yo no tenía frigorífico, ¿no? La primera vez que me mudé a Japón no tenía frigorífico, vivía sin frigorífico, incluso se me rompió una vez el hornillo, así que no podía hacer tampoco la comida. Y estuve un tiempo viviendo hasta que me arreglaron el hornillo, comprando ramen instantáneo, comprando oventos baratos y estuve subsistiendo así, ¿no? Había veces que cenaba leche con cereales. Por eso hemos hecho este vídeo, para contar que en Japón se puede vivir sin cocinar y además se puede vivir sin cocinar barato. Lo que pasa es que hay que saber buscar, al igual que también hay que saber buscar los ingredientes y las cosas para cocinarte tu propia comida en casa. Aún así, por lo menos nosotros, cocinar en casa con los ingredientes comprados del supermercado sale más barato que siempre comprar cosas fuera ya hechas o comer en restaurantes. Así que eso de que comer fuera en Japón es más barato que prepararte tu propia comida en casa es un poco mito, ¿no? Eso, por lo menos para nosotros. Ojalá sirva para que sepáis qué precio hay en Japón. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!
Muchos de vosotros nos habéis enviado noticias de vuestros países que dicen que en Japón hay escasez de patatas, ¿no? Y que se están vendiendo muy caras, ¿no? Muy caras, como ¿cuánto? 98 yenes de caras. ¿A ti te gusta wasabi, no? Oh, patata de wasabi. Estas de aquí arriba son picantes, ¿no? Chisumenchi. Oh, qué bueno. Bueno, aquí tenéis un montón de patatas. Wow, hay de todo, ¿eh? Incluso también hay este tipo de patatas, sí, chips, no sabemos cómo llamarlas. ¿A ti te gustan estas, verdad, Yuko? Sí, me encanta el yagariko. La noticia real y que no están dando bien muchos medios es que las únicas patatas que no se pueden producir bien son las de sabor a pizza, esta, ¿no? De la marca pizza Calvi. patata. Porque se hacen en unos campos de cultivo que hay en Hokkaido, que debido a unos tifones, pues se ha perdido, ¿no? La cosecha de 2016. Ahora está parado para producir, para hacer esas patatas. Entonces, esa marca solo no se vende en Japón. Los demás, pues ya veis que hay un montón. Ay, esa es la noticia.